Ministrar en esta hora. Y también un aplauso especial al Pastor Rubén, vino nuevo. Cuando se conoce al Pastor Rubén, Dios bendiga. Profeta Randy, usted está en su casa. Pastor Julio, usted también. This is your house. Aleluya. ¿Escuchan? Amén. Sí, pulpo. I lost my Bible. Mi Biblia dice. Aquí me han dado un par de juguetitos para jugar. Así puedo jugar PlayStation. Yeah. Wow. Wow. Hola. Hola. If you ain't especial, I'll say hello. Dice, si tú ves algo especial, dime. Hola, buen día. Hola. Good morning. Probably just gonna stay there. Parece que aquí me voy a quedar porque así estoy más cerca de ustedes. Amen. Amen. First of all, Pastor, I'd like to say thank you for letting me come. Pastor, primeramente quiero expresar mi agradecimiento por habernos dado la bienvenida aquí a su casa. Amén. Don't worry, I'm going to talk about you more in just a minute. No te preocupes porque voy a empezar a hablar acerca de ti más, es que así, debe calmar. You just need to worry about what I'm going to say. Lo que necesitas que preocuparte es de lo que voy a decir. Amen. And Rosanna, it's good to see you. Rosana, la verdad que es un gusto de verte nuevamente. Amen. And everybody in between them. Y todos los que están en medio de aquí, para mí es un gusto verlos. Okay, the first thing I want to do is I want to give them a lesson in English. Primero lo que quiero dar es una lección de inglés. When I count to 3, I want you to say something. Cuando cuente hasta el número 3, quiero que ustedes digan algo. I want you to say, I love you, Pastor Randy. Quiero que digan, los amo, lo amo, Pastor Randy. Okay? Una, dos, tres. Oh. Mi corazón, ¿cómo se dice? Dice, mi corazón está lleno con gozo, con alegría al escuchar esto. What a blessing to see you. La verdad que es una bendición para mí verlos. Amen. I've seen many of you many times before. Aquí hay a muchos que yo los he visto más antes. The other night, was it Ruben here? Su casa, los Olivos, ¿no? La otra noche fue en la casa de los Olivos, donde estuvimos. Trapiche. We were in a meeting there in a building like this. Estuvimos en una reunión el día viernes por la noche y el lugar donde nos encontrábamos era bastante similar a este. And you know, a lot of times when you go into a church, people want you to stand up front and get behind the pulpit. Y muchas veces, como se llama, la gente espera que cuando llegue el pastor esté supuestamente detrás del púlpito, pero But I don't like to do that. a mí en verdad no me gusta hacer eso. I like to get down here where I can see what you're doing. Me gusta cómo se llama mezclarme aquí entre ustedes para ver Amén. lo que ustedes están haciendo, si están prestando atención a lo que estoy hablando. Amen. Amén. Amen. I can see if you're playing with your phone, Y muchas veces veo que estás, ¿cómo se llama? Jugando con tu celular or if you're talking with your friends. o también estás hablando con tus amigos. I just like to be with the people. Pero déjame decirte, quiero estar entre ustedes para asegurarme que me están prestando atención a lo que estoy hablando. You know what? Jesus
mingled with the people. Y tú sabes cómo se llama que nuestro Señor Jesucristo se mezclaba entre las personas. Él siempre trabajaba, como se llama, caminaba junto a ellos porque quería estar cerca de ellos. I'll bet Jesus hugged them. Y te apuesto, como se llama, y estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo inclusive hasta los abrazó. Amen. Amén. I bet Jesus told people he loved them. Y te apuesto que yo te digo, ¿cómo se llama? Que nuestro Señor Jesucristo les declaraba el amor que Él tenía por la gente. Amén. Amen. Amén. Don't stare at me. La verdad, no me quedes mirando como que he venido de otro planeta. You're looking at me like I'm a Martian from outer space with 17 legs. ¿Cómo se llama? No me mires como sea porque tengo mi barba como un marciano que ha venido desde el espacio y necesita antena. No, no me mires así. No me mires así. A hardest touch to be able to be here with you. Simplemente de estar aquí entre ustedes, tengo un afecto tan especial en mi corazón que es muy difícil Aleluya. hablarlas. Do you realize that we could have been anywhere in the world? Puedes tú darte cuenta que en este momento he podido estar en cualquier otra parte del mundo, But we found ourselves here in the house. pero hoy día Amén. Dios ha puesto que todos nosotros nos reunamos aquí en la casa de Dios. Amen. You know the disciples met in the upper room? Y tú sabes cómo se llama que los discípulos subieron al segundo piso. The disciples went from house to house. Y tú sabes que los discípulos iban de casa en casa predicando el evangelio. They had personal relationships with each other. Y hasta que ellos, ¿cómo se llama?, tuvieron una fuerte comunión entre ellos mismos. The Lord began to use personal relationships to build His church. Y ¿cómo se llama? Y el Señor Jesucristo empezó a usar las relaciones personales para poder edificar a su iglesia. Amén. That's the only way I'll know if you're paying attention. Es la única Amén. forma que yo sé que usted me está prestando atención a lo que estoy hablando. Cuando usted dice, amén, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. I'm back here talking and everybody's looking at you. Y todo el mundo, ¿cómo se llama? Él está hablando, pero ustedes están mirando a mí para ver qué es lo que voy a traducir. I'm just going to sit down and let you preach. Mejor yo me voy a sentar y voy a decir que yo empiece a predicar. Yo soy el traductor nada más. I'm the translator, that's it. Amen. How many want to hear from the Lord? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta tarde? Amén. Amen. Amen. I want us to enjoy each other for our time. Y la verdad que quiero que esta tarde pasemos un momento de mucho gozo. Amen. But I want this to be the first of many times that we come together. Y quiero que este sea el primer de muchas reuniones especiales que vamos a tener aquí. Aleluya. I've been coming to Peru now for 10 years. La verdad que he venido al Perú por más de 10 años. And I've seen many of you before. Y como se llama, y he visto aquí a mucha gente, las he visto mucho más antes. But I want us tonight to covenant together. Y quiero que esta noche, en esta tarde, queremos hacer un pacto juntos. You understand covenant? Yes, sir, a covenant. Covenant relationship. Quiero hacer un pacto de una relación personal con ustedes a partir de hoy en día. Amén. Amén. And I want us to covenant together here tonight in this house. Y quiero que esta noche, en esta tarde, queremos hacer un pacto personal, todos juntos aquí en esta iglesia. Amen. I want us to covenant together tonight in the name of the Lord. Pero este pacto Aleluya. que vamos a hacer todos juntos, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. That's what I feel like the Lord is speaking to us. Eso es lo que yo siento, lo que en esta tarde está me dirigiendo el Señor a quien yo les hable. Now I've come tonight to minister to the church, yes. He venido en esta tarde porque el Señor me ha mandado a ministrar a esta iglesia, sí, But also to the pastors. pero también he venido a ministrar en esta tarde a sus pastores. Aleluya. And of course there are some others of you that I've known for a few years. Y por supuesto también voy a ministrar a todos aquellos que he conocido a través de los años. And yes, Amén. you're special. Amén. Saying yes, you're special. Sí, la verdad es algo muy especial.
So don't think that I'm just throwing the people who I've known all together in one big lump. Y no crea como se llama que yo me voy a olvidar de los que no conozco. También a ellos va a ser una bendición. Amen. I've come tonight with something in my heart. He venido en esta tarde con algo muy especial que Dios ha puesto en mi corazón. Amen. Can I talk to you out of my heart? Les puedo hablar la verdad y puedo con ustedes derramar mi corazón. Amén. Amen. Amen. I've come tonight to tell you that the Lord really loves you. Y quiero decirte que en esta tarde que el Señor los ama muchísimo a ustedes. Amén. I come to tell you tonight that the Lord knows exactly where you are. Y el Señor sabe cuál es la posición a donde tú te encuentras en este momento. I want you to know that tonight the Lord knows every step that you have taken up until now. Y también te quiero decirte que el Señor sabe cada paso que tú has hecho, cada movimiento que tú has hecho en tu vida. Él lo sabe hasta el momento. Hallelujah. Hallelujah. And at this time the Lord says, well done. Y el Señor te está diciendo, a pesar de todo, déjame declararte que lo has hecho bien. Well done, my good and faithful servants. Y el Señor te dice, bien hecho, mi queridos siervos fieles y amantes. Amén. Yes, okay. I promise I'm true. No, dice, no quiero resbalar, es toparme con un pie y resbalar. La verdad que calzas bien también dice. Tengo que ir de costado. Amen. Big feet, big heart. Dice, pies grandes, corazón grande. Amen. Gloria a Dios. Everybody in here has big feet tonight. Déjame decirte que todos los que están acá tienen pies grandes. Amén. You know what? See, Tú sabes que a ti te está hablando, dice. see, won't even look at me. Sí, ni siquiera lo miras, me miras a mí, pero yo soy el que estoy hablando. Mírame a mí, mira al pastor. He's done something wrong. Dice, parece que te siento tan culpable como si hubieras hecho algo malo. The Lord loves you. Déjame decirte que el Señor te ama. Aleluya. And your walk with the Lord has not been in vain. Dice, ¿cómo se llama? Tu caminar con el Señor no ha sido en vano. And the time will soon come that you begin to emerge as a mighty man of God. Pero el Señor dice que en un tiempo muy cercano, el Señor te va a emerger para que camines más cerca de Él. Tonight the word of the Lord comes to you. En esta tarde la palabra de Dios viene a ti. And just like it says in Jeremiah, do not say I am but a youth. ¿Cómo se llama? Así como dice la palabra en Jeremías, dice, no creas que yo me he olvidado de ti. Do not say I don't know what to say. Y no digas cómo se llama, Señor, a mí no me escojas porque yo no sé qué voy a decirte, yo soy un joven todavía. Don't say I don't know how to express myself. Y no digas, Señor, todavía no sé ni siquiera cómo expresarme. Amen. But tonight the Lord comes to you. Pero déjame decirte que en esta tarde el Señor viene a ti y te dice, I will anoint you. te voy a ungir All the days of your life. All the days of your life. todos los días de tu vida. We'll walk with him. We'll walk with him. Voy a caminar contigo Oh, glory. para que nunca te apartes de mis caminos. Aleluya. Amen. For the times that have come when you wonder whether or not you were to serve him. Porque muchas veces ha habido una duda en tu corazón que me decía, no sé si te voy a servir o no, Señor. The Lord says, I have my hand on you and I've protected you. Pero quiero que sepas que mi mano estaba delante de ti, detrás de ti, protegiéndote. And the time would come when you would say, Lord, I just don't know. I don't know what to do. Y muchas veces tú me has dicho, Señor, no sé cómo hacerlo, no sé qué voy a hacer. The Lord says, I want to take you by your hand and I'm going to lead you now. El Señor te dice en esta tarde, yo voy a agarrar de tu mano y te voy a guiar como un padre, como guía un bebé. And it's not going to Aleluya. be in the way that you thought it would be, but it's going to be the way that I will direct you to go. Y no va a ser en la forma como que tú quieres, sino en mi forma yo te voy a empezar a dirigir, dice el Señor. He says, tonight says the Spirit of the Lord, these ears shall be opened, Entonces esta tarde es el Espíritu de Dios te dice, esos oídos se van a abrir and these eyes shall be opened, y esos ojos serán abiertos. and you will see and you will hear the glory of God. Y tú vas a oír, tú vas a escuchar y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Amén.
Oh, what's your name? ¿Cuál es tu nombre, varón? Oscar, sir. Oscar. Yes, sir, Oscar. I had a goldfish one day. His name was Oscar. Glory to God. Ok. Eso para nosotros, nada más. Ya. I'll try to get you. Ok. Ok, sir. You are a people who are becoming another people. Ustedes son personas que por la gracia y la misericordia de Dios van a llegar a ser otras personas. Aleluya. Can you hear him? ¿Me han escuchado? Amén. Okay, because I want you to hear what's being said. Porque yo quiero que me escuchen a mí porque yo hablo en español. Let me tell you something. The fuller that he gets with food, the farther from his mouth the microphone goes. Dice que cuanto más lleno estoy de comida, más lejos está el micrófono de mi boca. No sé si lo And he just gets and rests that microphone right there. y parece que el micrófono descansa cerca de mi estómago. Wow. Amen. The Lord says that you have been a people, but I'm going to make you a new people. El Señor les dice en esta tarde, ustedes han sido personas, pero en esta tarde yo voy a ser gente nueva, personas nuevas. Amén. Hallelujah. You are a people who have been in your land of slavery and bondage. Ustedes son personas que han estado en la tierra de la esclavitud, en la tierra de Egipto. But no, indeed says the Spirit of the Lord, I have come even to call you forth. Pero dices el Espíritu de Dios en esta tarde, les pone el llamado para que salgan y vayan hacia adelante. To make no misunderstanding, I'm not speaking against anything of the past. Quiero que no me malinterpretes, por favor, no estoy hablando nada de malo de su pasado. The Lord has begun even this day to raise you up and to bring you out from a land to a land that flows with milk and honey. El Señor en esta tarde lo que está haciendo está levantándolos y preparándolos para poder introducirlos a la tierra prometida, a donde fluye leche y miel. The Lord says indeed He's going to bring you into a place that you never thought you'd go. El Señor dice que te va a llevar a lugares donde tú nunca jamás pensaste que podías estar. And as you cross that river, the Spirit of the Lord is going to cause your eyes to be open with great understanding. Tan pronto como tú empieces a cruzar ese río, el Señor va a empezar a abrir tus ojos y te va a dar un gran entendimiento. There's going to be a great clarity of the Word that's going to come to you. Y tu mente se va a poner muy clara de tal manera que vas a tener un gran entendimiento de las And cosas. I speak the anointing of the Holy Spirit upon you. Y te pido, como se llama, que la unción del Espíritu Santo repose sobre ti, That you will be Aleluya. strengthened in Him. para que Él te pueda fortalecer todos los días de tu vida. Hallelujah. Get into the Word. Read Joshua 1:6. Quiero, como se llama, que empieces a meditar en la palabra de Dios y quiero que lees en esta tarde cuando veas en tu casa Josué capítulo 1 del 1 hasta el 6. And when I speak to one person, I'm speaking to everybody. Cuando también hablo a una persona, también me estoy dirigiendo al resto de la iglesia. Hallelujah. Amen. Now, before I leave, I'm going to pray for everybody that wants to be prayed for. Y antes de que yo me vaya, yo voy a orar por cada uno que desea que yo ore por ustedes. Hallelujah. Amen. So just if I don't come and step on your toes, it's all right. I'll get to you later. ¿Cómo se llama? Si no me acerco cerca de ti y no logro pisarte tu dedo gordo, no te preocupes. Pero si no quieres que yo ore por ti, después del servicio voy a orar por ti. Amen. Does everyone here love the Lord? Everyone here a Christian? Aquí hay alguien que ama con todo su corazón a Dios y quiere ser un verdadero cristiano. Aleluya. Amen. Is there anybody that's not a Christian? ¿Hay alguien aquí en este lugar que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador? Good. I would have hated for the pastor to raise his hand. Dice, no, He is a Christian. dice, no me hubiera gustado si el pastor hubiera levantado su mano y que no conozca al Señor. I want to tell you where you are. I want to tell you where you've been. And I'm going to tell you where you're going. Déjame decirte en esta tarde en qué lugar espiritual te encuentras, en qué lado estuviste y hacia dónde te diriges.
pray with me. Y quiero que hagamos una oración rápidamente. Holy Spirit, Espíritu Santo, Heavenly Father, Padre Celestial, we come to you right now. venimos delante de tu presencia. Speak to our hearts, Father, for we need your word. Y te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra a nuestro corazón. Trata con nuestra vida, trata con nuestro carácter. Minister into our spirit. Y empieza a ministrar a nuestro espíritu. In your name. En tu nombre, Señor. Amen. Amén. Amen. You remember the story of the children of Israel, how they were in the land of slavery and bondage? ¿Ustedes se acuerdan de esa historia que nos relata la Biblia como el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en Egipto bajo la esclavitud, bajo el yugo de Faraón? ¿Se acuerdan? Amen. Tell them to nod their heads so I understand they're here. Dice, ¿cómo se llama? Que muevan su cabeza, pero no es suficiente. Digan amén. Amén. They're still looking at you. Porque todos me miran a mí, me miran al pastor. The story of the children of Israel takes place with people who were in Egypt in slavery. Y la verdad que la historia del pueblo de Israel, esta historia se lleva a cabo en Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo esclavo por muchísimos años. And they were in a place of bondage, and it was very hard for them because they were not able to do as they felt they needed to Y la do. verdad, mientras estuvieron en Egipto, era una vida muy dura porque estuvieron bajo el yugo y bajo la esclavitud de un faraón muy malo, el cual eso significa que ellos no podían hacer lo que su corazón le dictaba. You remember that? ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Amen. Amen. And the children of Israel began to cry out to God. Entonces el pueblo de Israel empezó a clamar, empezó a llamar a Dios a través de las oraciones. And they began to say, God, take us out of this bondage, take us out of this slavery, and bring us into our own heritage. Entonces le dijo, por favor Dios, acuérdate, mira todo este sufrimiento, mira esta esclavitud, mira este yugo que tenemos que pasar todos los días, Señor. Sácanos de esta miseria y llévanos a formar nuestra propia herencia que tú tienes para nosotros. And so after a period of time, the Lord raised up a man named Moses. Y después de un tiempo, dice la palabra de Dios, que Dios levantó a un hombre, su nombre es Moisés. And Moses went to Pharaoh and said, let my people go. Entonces Moisés fue y se acercó al faraón y le dijo, ¿sabes qué, faraón? Vengo de parte de Dios y te dice, deja a mi pueblo ir. Pharaoh said, no. Y faraón le dijo, no. Pharaoh said, no many times. Y no solamente le dijo una, sino le dijo muchas veces, le negó la petición que le hacía. Finally, it came to the place where the Lord sent the angel of death among the camp. Entonces y también dice la historia, porque faraón se había endurecido, dice que envió a los ángeles de muerte para que mataran a todos los primogénitos. Amen. Do you remember that? ¿Se acuerdan de esa historia? Okay. And Moses goes one more time and he says, let my people go. And this time Pharaoh says, yes. Entonces, ¿cómo se llama este? Y Moisés se acerca al faraón y le dijo, ¿sabes qué, faraón? Tú ya sabes lo que ha pasado anoche. Más vale que dejes ir a mi pueblo. Esto viene de Dios. So the children of Israel packed up everything they had and they left. Y faraón dijo, muy bien, llévate a tu pueblo, agarra todo lo que tienes y sal de aquí. Now, let me see here. A ver, déjame ver. I want us to pretend that this is Egypt. Quiero, ¿cómo se llama? Imaginar que lo que estoy tocando es Egipto. This location right here is Egypt. Aquí donde estoy tocando pretendamos que es Egipto. And I want us to pretend that this is the promised land. Y a donde está mi mano derecha tocando la parte de arriba, pretendamos que es la tierra de la promesa prometida. This is where the Jordan River was. Aquí es donde se encontraba el río de Jordán. Okay, now we're here, Y aquí en mi mano izquierda, en la parte baja, and we believe God is sending us here. nosotros creemos que Dios está enviando al pueblo de Israel donde estaba tocando mi mano derecha. And so in order to get from here to here, we must take a journey. Y sabemos que el Señor dijo que desde aquí hasta donde acá era un viaje. We have to go on a trip. Tenemos que ir a un viaje. So we pack everything up. Entonces, ¿qué hicieron todos? ¿Cómo se llama? Empacaron todos
And we began to go on our trip not even really knowing where we were going. All we know is there has been a promise. Pero ¿cómo se llama? Una vez que todos empacaron, no sabían hacia dónde se dirigían, pero lo único que sabían es que ellos tenían una promesa. Vale, hermano. Just for a moment, I want you to remember this man is not Christian, he is Moses. Quiero en esta tarde, ¿cómo se llama? Amén. Este hombre, y vamos a pretender que él no es cristiano, sino él es Moisés. Amen. Amén. God called Moses and gave him a vision. Dios le extendió el llamado a Moisés y Dios le dio a Moisés una visión. Dios le ha dado una visión a este varón de Dios. To come from a place to go to a place. Para que estés de este lugar y te dirijas hacia otro lugar que Él te va a llevar. Amen? Amén. Amén. Amen. Now, Ahora, I'm going to hold this just for a minute. voy a sostener este palito de batería. No, mejor dos. Amén. Porque también voy a tomar una batería. I want to go on the tip on it. Yo quería el que tenga, ¿cómo se llama? Una puntita para golpear mejor. Simplemente es un palito. It's not a man. Él no tiene nada mágico, es un palito. And no, I'm not going to throw it down and have it turn into a snake. Y la verdad no la voy a tirar en el piso. Y no creas que esa vara se va a convertir en una culebra. Oh, by the way, La verdad que me impactó el nombre Torre Fuerte. Yeah. amen. That's significant because in my house right now, Dr. Powell is staying there as one of our ministers, and his church, he began with Torre Fuerte. Dice cómo se llama y ahora hay invitado en su casa ya en White Cross y Josh Powell es un, ¿cómo se llama? Doctor que empezó una iglesia en Venezuela y que también se llamaba Torre Fuerte. Amen. Amén. Amen. So now Moses has a vision, and Moses has assembled the children of Israel, and they're ready to take a journey, just like you. Entonces, ¿cómo se llama? Ahora sabemos que Moisés recibió la visión y a Moisés le está diciendo al pueblo que se prepare porque van a dejar la tierra de Egipto y van a empezar en un viaje. So Moses said, let's go. Y Moisés dice, ok, llegó la hora de partir, vámonos. So Moses and Mrs. Moses and all the rest of them got ready and took a trip. Entonces el señor Moses y la señora Mozas ¿cómo se llama? Se prepararon para el viaje. We're going to understand this. Rosana, yo sé que es tu esposa. They began to go through the wilderness. Y empezaron a ir, ¿cómo se llama? Por el desierto. I want to tell you something. Y déjame decirte algo. From here Desde aquí donde estoy hasta la parte superior, to here in the natural is only an 11-day journey. en el mundo natural, en el mundo físico, desde la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida que era Barneo, Caneo, solamente había 11 días de viaje. Amen. Amén. From bondage and slavery to the promised land, if the people will listen to the voice of God, is only an 11-day journey. Del lugar de esclavitud, del lugar de yugo, a la tierra que fluye leche y miel. Si el pueblo hubiera obedecido a Moisés y a Dios, les hubiera tomado solamente 11 días. Amen. You need to realize and understand and know that. Tienes que darte cuenta, tienes tú que, ¿cómo se llama? De apropiarte de esto, para que tú puedas entender. Because this is a very short journey. Porque este era un viaje muy corto en realidad. But the children of Israel managed to turn that into a 40-year. Pero debido a la desobediencia del pueblo, ellos no sé cómo hicieron, pero un viaje de 11 días lo convirtieron en 40 días, en 40 años. From here De aquí to here, hasta la tierra prometida, it's your choice, 11 days or 40 years. es tu opción, tú escoges. ¿Cuánto tiempo quieres tomar? ¿11 días o 40 años? You see? Now, Moses was leading the children of Israel. Moisés estaba encargado de guiar al pueblo de Israel. You are the children of Israel. Ustedes, la iglesia, son los hijos de Israel.
Amén. And as a matter of fact, we have been grafted in as Israelites. Y como dice la palabra de Dios, ahora nosotros hemos sido ¿cómo se dice? Insertados. Insertados en la viña de Dios, que ahora somos el pueblo de Israel. Amen. Amen. We have the same flag in my church. Y nosotros también tenemos la misma bandera en la iglesia. We stand. Aleluya. Nosotros también apoyamos, nosotros somos parte de Israel. Amen. Now the children of Israel began to go on this journey, and as they went on this journey, they began to get hot, tired, weary, worn out, and thirsty. Entonces se embarcaron en este viaje y durante su travesía empezaron a sudar, a cansarse, empezaron a tener hambre y empezaron a tener sed. And they began to complain. Y empezaron a quejarse. Anybody ever complained in the church? ¿Algunos de ustedes se han quejado alguna vez en la iglesia? ¿No se han quejado nunca ustedes? You ever began to murmur and complain? ¿Alguna vez has empezado a murmurarte y a quejarte en la iglesia? I'm going to tell the truth, you have. Y la verdad, déjame decirte la verdad aquí entre santos, sí, yo sé que ustedes lo han hecho. He preaches too long. Este hermano pastor se hace una prédica de 3 horas. I don't like the way he dresses. No me gusta cómo se viste, demasiado bullazo su saco. And if you think he's bad, you ought to see his wife. Ay, ¿tú crees? Él se la quiere la última chupada, hermano, espérate que la veas a su esposa. Murmuring and complaining Tú sabes, cuando el pueblo empieza a murmurar y a quejarse, caused the journey from there to there to become much longer. el viaje desde esclavitud y del yugo hasta la tierra prometida empieza a alargarse cada día que tú empiezas con tus quejas, con tus murmuros. Now the children of Israel, yourselves, El pueblo de Israel, ustedes mismos, started and came to here where the Red Sea was. entonces llegaron a un punto hasta que se toparon con el Mar Rojo. You've already seen many miracles. Y entonces ellos hasta ese momento ya habían visto bastantes milagros. As a matter of fact, when you left, you were given gold, silver, and all kinds of jewelry to take with you. Y también, como se llama, y tú sabes muy bien que cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, el faraón ordenó que se le diera joyos, oro, plata y todo lo que ellos necesitan para su viaje. Lo cual a ti también se te ha dado ahora. And now you come to the side of the Jordan River. Ahora has llegado. River, Red Sea. Y ahora has llegado, como se llama, y te encuentras al borde del Mar Rojo. God, you brought us out to let us die here. Hey, ¿tú crees que Dios te ha sacado de la esclavitud para dejarte morir ahí en la costa del Mar Rojo? God extended his hand, the sea parted, the Israelites walked. Entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Extiende tu vara y decreta para que las aguas de este Mar Rojo se abran. So here they are, and they begin to wander again. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasaron? Y una vez que pasaron, empezaron, ¿cómo se llama?, a seguir su viaje. They said, Moses, you brought us out here to die in the desert, in the wilderness. Y empezaron, como se llama, a quejarse nuevamente. Oye, Moisés, ¿me has traído aquí al desierto para que yo me muera de hambre? I'm hungry. Ahora no solo tengo sed, pero tengo hambre. No tengo nada que comer. God provided manna. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios les dio, ¿cómo se llama?, el maná. He said, oh, I'm so tired of man of God, I want meat. He provided quail. Oye, todos los días maná, 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 me tiene cansado, Señor, dame carne. Y Dios les dio ¿cómo se llama?, las codornices. Amen. Amén, hermano. Now, Ahora, they're thirsty. ahora están sedientos nuevamente. There's always something. Siempre ellos estarán murmurando por algo. You brought us out here in the desert and we have full bellies, but we're thirsty. Ay, Señor, me has sacado otra vez en el desierto. Ahora ya me he llenado la pipa de tantas codornices, pero de tanto comer carne me ha dado sed. Necesito agua. Más agua. Quiero más agua. They cried out for water. Entonces empezaron a quejarse, Moisés, agua. They were so thirsty. Estaban tan sedientos. Have you been ever thirsty before? ¿Alguna vez has tenido esa sed? ¿Tú sabes cómo es ese sentimiento cuando uno tiene mucha sed? Cuando la lengua se te pega al paladar. Amén. Así como Not estoy yo. just thirsty for water. Pero hoy día, pero ahora estoy hablando de sed, de ríos que fluyen agua viva. Amen. We want more.
Queremos más, queremos más. Aleluya. God's, now here's what I want you to see. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas. No, I just want you to see him drinking water. Todo el mundo me ve a mí tomando agua porque tenía mucha sed. We have another service to go get today. It's probably going to last to midnight. He's going to be nothing by then. Y todavía nos queda otro servicio que tengo que ir a traducir hasta las 10 de la noche. Y para la hora en que yo termine no va a quedar nada de mi lengua ni de mi garganta, dice. I'm so thirsty. Moses, we need water. God spoke to Moses. Entonces el pueblo de Israel empezó a decir, Señor, tenemos sed, tenemos sed. Entonces, ¿qué hizo? Dios empezó a hablar nuevamente a Moisés. God said, Moses, take the stick and strike the rock. Entonces Dios le da las instrucciones a Moisés, agárrate una vara y golpea la roca. It's like a little turn point. Ya, tú bien, God says, Moses, take the stick. y le dice, ¿sabes qué, Moisés? ¿Sabes qué? El fuego... Moses, take the stick. Y le dice, Moisés, agarra la vara, Strike the rock. golpea la pared, la tierra. What happened? ¿Qué pasó? Water came out of the rock. El agua salió de la roca. You were able to drink of water. All that Oh, you ya wanted. tenías agua para beber. Amen? Amén. This is exactly where you are right now. Aleluya. La condición en la que tú te encuentras ahora en este momento. You've got to understand what I want to tell you now, what I believe the Lord said to you. Quiero que tú entiendas lo que estoy diciendo y lo que el Señor está diciendo a la iglesia. You have been drinking rivers of water that have come from the rock that has been struck by the man of God. Ustedes han estado tomando agua de la piedra, pero de esa piedra ha sido golpeada por un hombre de Dios. Amen. Amén. It's been very easy for you to strike a rock. Para ti ha sido muy fácil golpear la roca. Whenever they're thirsty, you just strike Y the rock. cuando ellos estaban sedientos, lo que tenías que hacer era golpear la roca. Moses, I'm thirsty. Moisés, ¿sabes qué? Estamos sedientos. Muy bien, aquí va. Golpeaba la roca y salía el agua. Moses, I'm thirsty. Otra vez, Moisés, estamos de sed. No te preocupes, otro golpe y salía agua y la gente tomaba. Understand, this is exactly where you are tonight. Déjame decirte, este es el lugar espiritual donde tú te encuentras ahora. Ahora sí. You have been brought out of a land into a land that is going to flow with milk and honey, and you are on a journey. Déjame decirte que tú has sido sacada de la esclavitud y del yugo, pero ahora te encuentras en un viaje hasta alcanzar la tierra prometida. Amen? Amén. And the journey that you are about to embark on is going to be much different than it has been. Y déjame decirte que ese viaje en el cual tú estás a punto de embarcarte es un viaje que nunca antes lo has hecho. Amen? Amén. Un momento, por favor. I always enjoy seeing people get up and try to see. O sea, a mí siempre me gusta ver a esa gente que creen que no le he visto que se levanten en mi puntita de vida para que nadie los It's sienta. like they think they suddenly have become invisible. Ellos creen que de repente se han hecho invisibles y que van a pasar desapercibidos por la congregación. In the church at Waycross one time we had a very large meeting with a lot of people there. Una vez nos encontrábamos teniendo, como se llama, servicios en mi iglesia en Waycross y nos encontrábamos en un servicio bastante grande. And it was a black church actually. Y la verdad que en esta oportunidad habíamos invitado a una iglesia, pero la mayoría de ellos eran de color negro. And there was many people in the audience, about 500 people. Y más o menos había como unas 500 personas en el auditorio. And they were supposed to come up on the platform. Y hasta que yo hice una invitación para que vengan a la plataforma. Had keyboards, drums. Y
Y estaba el que tocaba la guitarra, las baterías, el bajo, todos. And we had already been in the service 10 or 15 minutes. Y habíamos empezado el servicio por más o menos por unos 15 minutos. But as they came up on the stage, they all put their right finger up like this. Y como se llama, y cuando ellos se aproximaban aquí a la plataforma, todos empezaron a, ¿cómo se llama? A levantar su dedo de esta forma. And they were carrying their instruments. Y cada uno estaba llevando un instrumento. And I asked them why they did this. Yo le digo, ¿cómo se llama? Oye, ¿por qué hacen ustedes esto así? They said because in the black churches, that's a symbol that don't mind us, we have business that we're doing. It's like they're invisible. ¿Cómo se llama? Bueno, eso significa, como se llama, en la iglesia de donde nosotros procedemos, dices, ¿sabes qué? No nos presten atención porque nosotros aquí estamos haciendo nuestras cosas. Ustedes no miren a nadie porque nosotros vamos a hacer algo muy especial. So if you get up, walk around, if you do this, I'll understand. Entonces, ¿cómo se llama? Si tú te vas a levantar y quieres salir, lo único que tienes que hacer es levantar tu dedo y eso te va a ser invisible porque tienes algo muy importante que hacer. Okay. That's funny and embarrassing. Como no sé si eso es gracioso para usted, pero así es. But we're Ok. Now, let me tell you where you are. Déjame una vez más refrescar a donde tú te encuentras en lo espiritual. God is calling you into a place of your own. Dios nos ha llamado ahora a descansar en un lugar que va a ser tuyo, un lugar que ustedes van a poseer. God desires to hand you something that is your own. Dios quiere, como se llama, y es su deseo de entregarte algo que a ti te va a pertenecer. He says, Aleluya. take this vision and go with it. El Señor te está dando esta visión y dice, guía a mi pueblo a través de esta visión. Understand that God is giving you your own vision. Eso quiere decir que Dios les está dando a ustedes su propia visión. But now here, this comes to you. Y esto es para ti, pastor. The Lord says, indeed, I have called you this night to a place where you no longer strike. Dice, a partir de esta tarde el Señor te ha llamado a donde tú ya no vas a tener que golpear la roca. Párate, hermano. Así, mira a la congregación. I want you to hear what the word of the Lord is. Y quiero que escuchen lo que es la palabra de Dios para ti en esta tarde. You have walked. Porque tú has caminado And you conmigo have been faithful. y has permanecido fiel And you have done that which has been required. y has hecho todo lo que yo te he pedido And you didn't complain. y no te quejaste And you didn't try to run. y ni siquiera trataste de huir de mi presencia. But through thick and thin, you Por- were faithful. A través de lo bueno y lo malo siempre tú has permanecido fiel The Lord says, because you were faithful y debido a tu fidelidad and did not murmur and complain, y no murmuraste ni no te quejaste, I Aleluya. take you from a place to a place that shall be called your own. y ahora yo te saco de un lugar y te llevo a otro lugar, ese lugar en que es llamado tu lugar, tu visión, tu lugar. Stretch your hand up. Todos, por favor, extiendan su mano hacia él, por favor. Rosanna, Rosana, ven por aquí, por favor. Sí, ay, amén. I just want you to listen. Quiero que escuches. You don't have to worry about falling down. This is just the voice of the Lord to you. No se preocupen si van a caer, pero esta es una palabra de Dios para ustedes, hermanos, dice. The Lord says, indeed, because you have been faithful, El Señor dice, yo he visto tu fidelidad de ustedes, because you walked for many, many years porque ustedes han caminado conmigo muchos años. and remained faithful to the call and remained faithful to the vision, Y has permanecido fiel a tu llamado, has permanecido fiel a tu visión. that I have granted to you even this night, says the Spirit of the Lord. Dice, a partir de esta tarde yo te voy a dar los deseos que he puesto en tu corazón. A vision of your own that shall not be suppressed or held back. Dice, una visión personal
no va a ser suprimida ni va a ser retenida. And I will take you, says the Spirit of the Lord, from this day forward. Y el Espíritu de Dios dice, a partir de esta tarde yo te voy a llevar And I will take you from a land of bondage and slavery. y te saco de una tierra de esclavitud y de yugo, And I will not take you on a 40-year journey, says the Lord. pero yo no te voy a llevar a un viaje de 40 años, dice el Señor, But I will take you on an 11-day journey. pero el viaje que vas a emprender conmigo por obediencia lo vas a hacer en 12 días. Now I'm going to say to them just in the natural that that's not 11 days, but that's the short term. ¿Cómo se llama? Esto en lo natural no significa que va a ser 11 días, sino va a ser un viaje muy corto para que el Señor te dé los deseos de tu corazón y esa misión que ha puesto en tu vida. And I will take you from servitude to others. Y te voy a sacar de ese servicio que tú servías a otros, And I take you out from bondage from a place that was truly not your own. y te saco de esa esclavitud, ese lugar el cual no era el tuyo. And though this night says the Spirit of the Lord, that which is in you, that impregnation that is within you has been birthed with me. Y como se llama, dice el Señor en esta tarde, esa semilla que ya ha empezado a germinar, esa semilla que he puesto dentro de tu corazón, que ha empezado a dar a luz una nueva visión, eso yo lo he puesto en tu corazón, dice el Señor. Aleluya. Amen. For thee says the Spirit of the Lord, not only I have impregnated you, but I have impregnated others. Porque no solamente esa semilla que ya está germinando, que ya está creciendo, no solamente ha crecido en ti, sino también yo he puesto la misma semilla en otros. You'll Aleluya. begin to see with your own eyes and hear with your own ears. Entonces tú vas a empezar a oír con tus propios oídos y a ver con tus propios ojos. And you will see others begin to come alongside of you. Y vas a ver que otros van a empezar a caminar juntamente contigo en la misma misión. And you'll begin to see a raising up. Y tú vas a ver cómo van a ser levantados los que caminen en esa misma misión. For tonight says the Spirit of the Lord, I grant to you that which is your own.